No se ve. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. ¿Ustedes ven la exposición? Sí, doctor. Se nota, sí. Ok, Se ve. entonces comenzamos. Bueno, el tema es neumonías, ¿no? Y vamos a comenzar con el concepto de neumonía. La siguiente diapositiva. Es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar con mayor frecuencia de tipo bacteriano. Ahora la frecuencia mayor, lógicamente, es la viral en estos momentos, ¿no? Pero cuando pasan estas pandemias de virus, la neumonía que más frecuentemente afecta a la población es la neumonía bacteriana. La siguiente. Entonces, al ser un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar, entonces la afectación es alveolar. El alveolo pulmonar está comprometido, ¿no? Desde Osler, en las épocas de Osler, en el siglo pasado, el capitán de los hombres de la muerte era la infección pulmonar y el teniente de los hombres de la muerte también actualmente. Por lo tanto, podríamos decir que es la segunda causa de muerte en el mundo, los procesos neumónicos. Y ahora con el COVID-19, con el SARS-CoV-2, esto ha aumentado, o sea, las características ya han aumentado, por lo tanto, está ocupando el primer lugar en la epidemiología. La causa infecciosa, lógicamente, es la más frecuente, especialmente en mayores de 65 años. En Estados Unidos, que han hecho estadísticas, 5 millones de personas sufren de neumonía cada año y es una infección nosocomial letal más frecuente. O sea, la infección que uno recoge cuando está hospitalizado, digamos, en porcentaje, el 90% puede ser neumonía. Y la sexta causa de muerte en el mundo. La siguiente. Bien, la etiopatogenia, la vía de entrada es inhalatoria, generalmente por vía respiratoria. Entonces, la aspiración también de secreciones desde el tracto respiratorio, desde la boca, de la nariz, podemos tener focos infecciosos a ese nivel y aspiramos esos focos infecciosos y llegan hasta el alveolo pulmonar. También puede haber diseminación linfática hematógena de lesiones en otros órganos y especialmente en la estafilococia en heridas profundas de la piel que producen supuración. Y también extensión directa, lógicamente, ¿no? Directamente desde el tórax hasta el pulmón, pasando por la pleura. La siguiente. Siguiendo los factores etiopatogénicos, podemos decir que son infecciones respiratorias altas por virus que bajan hasta el alveolo pulmonar, disminuyen las defensas y sobre eso se agregan procesos bacterianos. El alcoholismo, el tabaquismo es un factor etiopatogénico. La institucionalización, es decir, orfanatos, ancianatos, la alteración de la conciencia, por ejemplo, en los pacientes que tienen epilepsia, hacen una crisis epiléptica, pierden la conciencia y pueden broncoaspirar secreciones que van desde la vía respiratoria superior hasta el alveolo. La insuficiencia cardíaca también. Y entre las enfermedades respiratorias, la EPOC y la inmunosupresión, como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal crónica o algunas otras, como por ejemplo el VIH-Sida. La siguiente. ¿Cómo clasificamos las neumonías? Según su presencia y contexto clínico pueden ser neumonías adquiridas en la comunidad, que son NAC, y las neumonías nosocomiales, que son NN,
o NIH, o sea, neumonía intrahospitalaria. Las más frecuentes, las que vamos a tratar ahora prácticamente, son las neumonías adquiridas en la comunidad. Esta clasificación está siendo observada últimamente. ¿Por qué? Porque los gérmenes que producen neumonías adquiridas en la comunidad también se los encuentra en el hospital y producen neumonía. Y viceversa. Algunos, como la Klebsiella neumonía, que hasta hace tiempo solamente se la encontraba en las neumonías intrahospitalarias, ahora puede encontrarse en los pacientes inmunodeprimidos en la comunidad. Por lo tanto, esta división está ya siendo muy observada, muy controversial. La siguiente. ¿Cuáles son anatomopatológicamente las fases por las que pasa una neumonía cuando llega al alveolo? Una fase congestiva del parénquima pulmonar con exudado proteico, ingurgitación vascular, abundantes bacterias. Luego una hepatización roja con rubicundez, acentuación de la reacción polimorfonuclear y invasión lógicamente bacteriana. Después pasa por la hepatización gris, que es una lisis, degradación de los glóbulos rojos y aumento de los polimorfonucleares, la fibrina, y prácticamente ya no existe compromiso bacteriano. Y finalmente la etapa final de la neumonía es la resolución. ¿No? La resolución es aumento de la cantidad de macrófagos, no hay polimorfonucleares, la fibrina disminuye, o sea, la reacción fibrino-leucocitaria es mínima y la tos en el paciente deja restos muy pequeños, ¿no? O sea, accesos de tos muy aislados. La siguiente. Bien, entonces cuando llega la bacteria al alveolo pulmonar, produce una reacción de los macrófagos con mediadores inmunológicos, ¿no? Como las células B, los linfocitos B, los linfocitos T, los killer y los leucocitos helper. Y entonces hay agregación de fagocitos también con mucha reacción de neutrófilos. Por lo tanto, la reacción es una reacción fibrino-leucocitaria que prepara la fagocitosis de los microorganismos. Entonces hay una opsonización que producen las bacterias y se produce la fagocitación. Por lo tanto, la fagocitosis es el elemento más importante que produce la agresión bacteriana. Cuando es una agresión viral como la del COVID-19, no hay fagocitosis. La fagocitosis está anulada. Por lo tanto, las reacciones en el epitelio celular, en la pared del alveolo y con ruptura de sus paredes, hemorragia, agregación plaquetaria, agregación de glóbulos rojos, obstrucción capilar por los glóbulos rojos y producción de hipertensión pulmonar y sangrado inclusive, ¿no? La siguiente. Entonces, las fases típicas ya las habíamos mencionado anteriormente, pero histológicamente se presentan como hemos mostrado en la diapositiva. A ver, pásala. Pasa un hito. Ahí. Una diapositiva más, no, atrás. Atrás. Entonces, la neumonía típica, neumonía que llamamos típica, presenta la congestión, la hepatización roja, la hepatización amarilla o gris y la resolución, ¿no? De todas maneras, en cuanto comienza la condensación, la hepatización roja y la hepatización gris, el pulmón está lleno, los alvéolos pulmonares están llenos de secreción fibrino-leucocitaria que aumenta su
su pesadez, es decir, su peso. Y en lugar de ser un órgano liviano, elástico, se convierte en un órgano muy sólido como el hígado. Por eso se llama hepatización. Y lógicamente después viene la resolución por factores de tipo fagocitario, como les dije. La siguiente. Hay otra clasificación según su etiología y según su extensión y sitio pulmonar. Según su etiología puede ser bacteriana, puede ser bacteriana atípica como por el micoplasma, 15%, y las neumonías virales que eran el 5% hasta el año 2019. A partir del 2019 las neumonías virales son las más importantes actualmente. Ocupan el 90% de todas ellas. Según su extensión y sitio pulmonar, pueden ser alveolares o lobares, pueden ser bronconeumonías a focos múltiples en el pulmón bilateral, como el COVID. Por ejemplo, el COVID no se localiza en un lóbulo o en un segmento o en un área circunscrita del pulmón, sino que afecta bilateralmente y produce una bronconeumonía, ¿no? Y con patrón intersticial también, o sea, compromiso intersticial. La siguiente. Entonces, la etiología adquirida en la comunidad, 2 a cada de los 4 casos entre 1000 habitantes, presenta una etiología variable, ¿no? Pero las bacterianas son las más importantes, la micoplasma por legionela el 20%, y las causas que no se pueden identificar el 20%. El agente etiológico más frecuente es el streptococo neumonio o neumococo, 70%. El micoplasma neumonía, 15%. Y la legionela neumófila, el Haemophilus influenza, las enterobacterias, etcétera, y los virus considerábamos el 15%. Actualmente con el COVID-19 estamos inversos, ¿no? La mayor frecuencia, o sea, el 80% de las neumonías actualmente en el mundo son por virus, por el coronavirus. La siguiente. Entonces, podríamos decir que de las enfermedades infecciosas es la primera causa de mortalidad, es la primera causa de hospitalización en sala general o en UTI, es más frecuente en los extremos de la vida y es muy frecuente con comorbilidad. Estoy hablando tanto de las neumonías virales como de las bacterianas. Entonces, estos son datos epidemiológicos en Bolivia. La siguiente. Bueno, en la neumonía adquirida en la comunidad podemos encontrar las causas. Los más importantes son el neumococo, el estafilococo y la legionela. La legionela forma parte de las neumonías atípicas. El factor predisponente en el neumococo es generalmente el EPOC, la diabetes, los cambios climáticos, el estafilococo, una epidemia de gripe, la drogadicción, las lesiones dérmicas que contaminan el estafilococo, que presentan estafilococia, la legionela, que es un brote en hoteles, que es un brote en áreas de concentración de gente, donde hay mucha actividad de los, ¿cómo se llaman los aparatos para evitar el calor? Los Ventiladores sería. ventiladores, los Acondicionadores, doctor. acondicionadores de aire. Entonces, de ahí parte la legionela, ¿no? El modo de inicio y los síntomas. El neumococo es brusco, con escalofrío, fiebre, tos productiva, dolor pleurítico. Entonces, una triada sintomática: dolor pleurítico, tos productiva con expectoración y fiebre alta, ¿no? Fiebre alta. Es una triada, por si acaso. Tienen que fijarse los pacientes que ustedes vean en su actividad profesional y
en el internado rotatorio cuando vienen con fiebre alta de curso agudo de 3 o 4 días de evolución, con dolor torácico en puntada de costado y tos con expectoración, es seguro que eso es ya prácticamente diagnóstico de neumonía. Y si el paciente tiene alguna comorbilidad como diabetes, EPOC o un enfriamiento previo, entonces el diagnóstico prácticamente está hecho. El estafilococo también es brusco, produce mucha fiebre y la expectoración es una expectoración verduzca muy importante, facies tóxica, produce mucha insuficiencia respiratoria el estafilo. En cambio, la legionela puede ser brusco o gradual. Más frecuentemente es gradual, juntamente con el micoplasma. No se presenta tan violentamente y tiene lo más importante, cefalea, mialgias, febrícula, fiebre más o menos elevada, tos productiva, dolor pleural muy menos que la neumonía neumocócica, no es tan importante. Y el paciente presenta la inspección general palidez mucocutánea, palidez, especialmente cuando es por micoplasma. Y la fórmula blanca, ¿cómo está la fórmula blanca en el neumococo? Hay leucocitosis y neutrofilia. Igual en los tres, ¿no? Tanto neumococo, estafilococo y legionela. Pero en la legionela la neutrofilia no llega a ser muy importante, es menos importante que en las otras dos. La evolución es infección añadida con resolución lenta. Pleuritis puede producir derrames en la neumocócica, en la estafilocócica, produce frecuentemente empiemas y unos pequeños abscesos que se llaman, que tienen la característica de pequeñas cavernitas. Podríamos decir que son neumatoceles bilaterales pequeños de unos 4 o 6 centímetros como máximo, con nivel hidroaéreo. Eso se llaman neumatoceles. Y la legionela que produce disnea y anemia, procesos gastrointestinales, neurológicos y sobre todo anemia hipocrómica. El micoplasma igual, ¿no? Igual que la legionela. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes? El modo de inicio, la fórmula blanca nuevamente. Entonces, en el virus y el micoplasma, los aerobios, las bacterias gram negativas aerobias, producen cuando hay paciente con EPO, cuando está con antibioticoterapia, y puede producirse en ancianos y en alcohólicos. El virus y el micoplasma puede ser un brote familiar en los cuarteles, en los colegios. Por eso Friedlander la llamó la neumonía de los orfanatos, ¿no? De los huérfanos. Entonces, en colegios, en infecciones epidémicas. Modo de inicio y síntomas es súbito en la NAC, es gradual, insidioso, ya hemos dicho, en el micoplasma. La fórmula blanca, leucocitosis con neutrofilia, y en el micoplasma y en el virus la fórmula es prácticamente normal, ligera leucopenia con linfocitosis. Pero lo más importante en el hemograma, en la neumonía por micoplasma, es que produce anemia hipocrómica, porque el micoplasma es consumidor de glóbulos rojos. La evolución puede causar hemoptisis, la neumonía adquirida en la comunidad por aerobios, puede producir necrosis, shock anafiláctico, shock con diseminación generalizada, o sea, septicemia, y la insuficiencia respiratoria, la lisis del tejido muscular más importante en los virus y en los micoplasmas. La siguiente. Entonces, los síndromes clínicos, vamos a ir dividiéndonos en las neumonías atípicas, en las típicas y en las mixtas. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? En la típica ya hemos dicho, ¿no?
es el neumococo, la Klebsiella, el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus. En la atípica, el virus de la influencia, los adenovirus, y en las mixtas, la Legionella neumófila. En la atípica hay que agregar, lógicamente, el micoplasma, ¿no? Siempre el micoplasma. Es el más importante. El inicio es brusco en la atípica es insidioso, y en la mixta puede ser brusco o insidioso. Los síntomas respiratorios son muy importantes en la atípica son muy pocos, y en la mixta son también importantes. El esputo es purulento en la típica, es escaso en la atípica, con dificultad respiratoria y tos muy dificultosa, y en la mixta es purulento. Los síntomas generales son muy pocos en la neumonía neumocócica. En la atípica, en cambio, el estado general del paciente disminuye bastante, y muchos también en la mixta, ¿no? Y la fiebre, como diagnóstico, es muy elevada en la típica, y en la atípica es moderada, difícil de determinar exactamente, ¿no? Y en la mixta puede ser elevada o puede también ser difícil de determinar. La siguiente. Bueno, entonces el cuadro clínico de la neumonía típica, neumonía por neumococo, son síntomas respiratorios con tos, expectoración y dolor pleurítico. Eso es lo más importante. La hemoptisis puede presentarse en un 16%, pero cuando se presenta sangrado en la neumonía neumocócica, se presenta con características de esputo herrumbroso. ¿Qué quiere decir esputo herrumbroso? Quiere decir como herrumbre, como hierro encerrado, así anaranjado. Las manifestaciones sistémicas, astenia, sensación febril, por supuesto, o sea, síndrome febril, y la forma de presentación varía considerablemente de unos pacientes a otros. En los ancianos, por ejemplo, a veces se presenta simplemente con una alteración en la conciencia. El viejito está en su casa y dice, sus familiares dicen, ha comenzado a hablar tonterías, y no tenía fiebre absolutamente. Pero después se presenta un poco de tos, falla respiratoria, le tomas una radiografía o un hemograma y es clásicamente una neumonía, ¿no? La exploración física presenta taquipnea, taquicardia, hipertermia en el 34% y síndrome de condensación pulmonar. El síndrome de condensación pulmonar que auscultatoriamente ustedes saben que está representado por qué. A ver, ¿qué me contestan ahí? ¿Por qué está representado el síndrome de condensación a la auscultación pulmonar? Primero que nada, las vibraciones vocales van a estar aumentadas. También tenemos matidez a la percusión. A la auscultación vamos a tener un soplo tubárico. ¿Sí? Un soplo tubárico. Soplo tubárico. Hallazgo de consolidación pulmonar. Sí, dime, Anaí. También vamos a encontrar pectoriliquia. Pectoriloquia. Pectoriloquia y egofonía. Fracturas de la lengua. Ya. Entonces, manifestaciones clínicas que no detallan la mitad de los casos, ¿no? Bien, pectoriloquia. Perfecto, muy bien. Síndrome de condensación pulmonar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Doctor, en nuestro medio, ¿cuál es lo más frecuente de los dos que nos mencionó? Tanto de la adquirida como del nosocomial. La adquirida es la más frecuente, ¿no? La adquirida es la más frecuente. Siempre. En toda estadística, de las neumonías, la adquirida prácticamente constituye el 80% y el 20% son las adquiridas en el hospital. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta más?
Pasamos entonces. No pasa la diapositiva. ¿Por qué no pasa? Ya. Ya la pasé, doctor. No ver, está en el diagnóstico. Perdón. El cuadro clínico, entonces, ¿no? El cuadro clínico es una tríada, ya las tríada sintomática. ¿Cuál? Tos con expectoración, dolor torácico y fiebre. La radiografía de tórax, ¿qué va a presentar? Un patrón alveolar, por supuesto, un patrón de bronconeumonía y en algunos casos patrón intersticial, como en la de micoplasma, en la de la legionela y también en el COVID-19. Es un patrón intersticial más que un patrón alveolar. En el COVID-19 están mezcladas las dos cosas, ¿no? El patrón alveolar y el patrón de consolidación, juntamente con el intersticial. Pero si hacemos una tomografía, la imagen es en vidrio deslustrado. Ya vamos a ver. Vidrio deslustrado. La siguiente. Ya, esa es una radiografía mostrando un patrón intersticial micronodular. Este infiltrado se está distribuyendo prácticamente por los dos emitores, los dos pulmones, pero se concentra más en la región paracardíaca derecha y en la paracardíaca izquierda. ¿Se fija? Ya. Ese es un COVID, es un COVID-19 o un micoplasma, que generalmente ahora es un COVID. Ya no podemos pensar en micoplasma, sino es un COVID, ¿no? Entonces tenemos que hacerle tomografía. O sea, la imagen, o sea, el diagnóstico por imagen es más importante en el COVID-19, y eso lo han debido ver en infectología, es con una tomografía. La neumonía por COVID-19 se diagnostica por tomografía. La siguiente. En cambio, esa es una neumonía bacteriana. Jerusa, describa la placa, a ver. El primero la PA y después la lateral. Está bien, doctor. Bueno, es una PA de un paciente masculino y se observa una radiolucidez en lo que es el campo pulmonar derecho. Y, radiolucidez. Sí, radiopacidad, perdón. Y también lo que serían condensación pulmonar, doctor, en lo que son ambos campos pulmonares. Y ya. Pero primero hay que describir la imagen, Entonces tienes que decir, es una imagen patológica, sí, bilateral, a predominio del lado derecho. Sí, sí. Donde se observa una imagen radioopaca, densa, con límites imprecisos, que ocupa la región supradiafragmática derecha. En medio de ella hay espacio, se pueden delinear algunos pequeños espacios aéreos, ¿no? Pequeños espacios aéreos lineales, especialmente por encima de la mayor imagen de densidad. Entonces hay espacios aéreos ahí. Y borran ligeramente la cúpula diafragmática derecha. En el lado izquierdo se ve también un aumento de la densidad radiológica difusa sin límite preciso con áreas de aclaramiento que podríamos llamar broncograma E. Por lo tanto, es un patrón de condensación bilateral en ambos tercios inferiores de la placa radiográfica. Y en la lateral se observa una imagen radioopaca, densa, heterogénea, sin límite preciso, con broncograma aéreo en el centro. Ahí está, ahí, ¿no? Sigue hacia la vértebra, más abajo. Ahí sigue la vértebra.
hacia la vértebra, una línea que va hasta la vértebra. Eso se llama broncograma aéreo. Entonces es una imagen, es un patrón de condensación que está localizado en el lóbulo inferior derecho, en el segmento apical del lóbulo inferior derecho, en la pirámide basal, ese mismo lóbulo, ¿no? El lóbulo inferior derecho. Diagnóstico: neumonía típica, probablemente neumocócica, avanzada, porque toma un tercio del pulmón. Activa, evolutiva. Eso sería el diagnóstico. La siguiente. Sí. Tengo una pregunta. ¿Es paciente femenina o masculina? Porque, es femenina. Es femenina. Femenina, ¿verdad? Sí, femenina. Porque tiene imagen de las mamas, ¿no? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Ese triangulito que les dije anteriormente, ¿no? Corresponde a la curvatura producida por el borde inferior de la mama y el borde superior del diafragma con la pared torácica. No es un triángulo, ¿ve? Es un pequeño triángulo, exacto. La siguiente. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio? Tenemos ya la radiografía, ¿qué pruebas de laboratorio? El hemograma es lo más importante. ¿Qué vamos a encontrar en el hemograma? Pues una leucocitosis muy importante en la neumonía neumocócica. Generalmente 20.000 leucocitos, el doble de lo normal, con una neutrofilia, ¿no? Un desvío a la izquierda, de un 90% son neutrófilos. En la gasometría arterial vamos a encontrar hipoxemia, una insuficiencia respiratoria hipoxémica. La coloración grama en esputo pueden encontrarse generalmente microorganismos gram positivos, porque el neumococo es gram positivo. Para sacar la muestra se puede hacer aspiración traqueal, aunque es un poquito traumática para el paciente. Aspiración transtorácica con aguja fina, también es traumático para el paciente. Broncoscopía con cepillado de la zona, que también es traumático porque hay que ingresar a los bronquiolos prácticamente para hacer el cepillado. Si hay compromiso pleural, hay que hacer análisis del líquido pleural y nos sale un exudado. Y cuando mandamos al citoquímico, nos va a salir un exudado a predominio neutrofílico. El hemocultivo y la serología, ¿no? Inmunofluorescencia para neumococo específico, ¿no? ELISA con fijación de complemento. Entonces eso sale positivo. Esos son los exámenes de laboratorio. La siguiente. La siguiente. Ya, el inicio es gradual por varios días con febrícula, ya hemos dicho, tos irritativa, manifestaciones de coriza, febrícula, fiebre y la leucocitosis moderada o con linfocitosis. Eso se refiere a la neumonía por micoplasma. No es lo mismo que la neumonía neumocócica. ¿Por qué? Porque la neumonía por micoplasma se llama atípica, por eso lógicamente no tiene la misma sintomatología que la neumonía bacteriana neumocócica. Entonces, lo que más llama la atención es el mal estado general del paciente, mucha cefalea, el paciente se queja mucha cefalea y palidez mucocutánea, ¿no? Mal estado general. La siguiente. Inclusive puede haber broncoespasmo en la neumonía por micoplasma. La siguiente. Cuando es por legionela, entonces es inicio gradual, el estado general empeora, la fiebre es constante, hay dolor pleurítico, hay tos productiva, mucopurulenta o hemoptoica. Hay diarrea, náuseas y vómitos, ¿no? Y el aspecto de gravedad es importante del paciente con taquipnea,